Amigos, ¿cómo están? Amigos de Facebook, qué gusto saludarlos el día de hoy. Un placer tenerlos en otra charla más de Conociendo Personalidades. Estas pláticas que tenemos con gente muy interesante del ámbito del teatro, la tele, el cine, el espectáculo, el circo. Bueno, de todo ese maravilloso mundo que nos llena, nos entretiene, gente que es apasionada. Y el día de hoy, pues hablando de gente apasionada, tenemos un invitado de lujo, desde Argentina. Él es Antonio Célico, maestro, actor, director, que vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? No, ¿Todo pues bien? muy contento de que nos acompañes en esta tarde noche. Sí, claro. eh. Totalmente. ¿Cuál es la hora de ustedes en este momento? Aquí en México son las 7 de la tarde. Perfecto, Allá ya son perfecto. que las 9, ¿no? Sí, 9, sí, sí, 9, sí. Aquí estamos en las 9, sí, 9 de la noche, claro. Las 9 de la noche, sí, hay una época del año en la que todavía es una hora más de diferencia con Argentina, Sí, que son exacto. las 3 Sí, de sí, las 3 horas de diferencia, pero exacto. lo bueno es que nos regalas un poco de tu tiempo. No, no, gracias. Te agradezco a vos y sí, claro. Hermoso poder compartir un tiempo. Claro, claro que sí. Un tiempo de teatro, un tiempo ligado a la teatralidad y a aquello que venimos desarrollando, ¿no? Eso que nos gusta tanto, que nos apasiona, que nos mueve, ¿no? Sí, sí. Eso que nos vuelve loco también todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en el último tiempo, no sé cómo ha sido ahí, pero me imagino que debemos estar con ese tema. Todo el último tiempo ha sido inclusive a veces de charlas, discusiones, de Ajá, ansiedad, sí, la necesidad de volver, el tema de, bueno, está bien el Zoom, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y todo ese claro. tipo de cosas. La posibilidad de dar o no dar clase así, la conexión internacional, bueno, una serie de cosas que, bueno, nos va acompañando todo este tiempo, ¿no? Veremos. Pero el teatro ha atravesado Sí, siempre el problema de la peste y lo ha superado también siempre, digamos. Entonces, en bueno, varias espero épocas que... de la historia. Sí, sí, Y sí, eso que dices es verdad, como ahora seguimos teatralizando, seguimos haciendo teatro, pero ahora en discusión, en la mesa, a través de la tecnología, y así luego es. que si esto es teatro, que si no es teatro, pero la gente seguimos Sí, ansiosos, ¿no? Por sí, querer sí, salir al totalmente. público. Sí, hay como, sí, por lo menos yo visualicé rápidamente toda esta problemática de, nada, la verdad que te voy a decir algo que me pasó muchas veces. Me parecía, al principio, ya desde Movida me parecía que había una discusión medio extraña acerca de qué es teatro, qué no es teatro. Porque honestamente el teatro es una sola cosa, sí, sabemos que es una sola cosa. Ahora las modalidades de actuación son múltiples, teatro, y Ajá. variadas, ¿ok? Y los espacios, ¿no?, donde realizarlo son múltiples y distintos. Pero había un enojo muy grande, ¿no? Sí, Bueno, sí, somos sí. amantes del teatro y es entendible, es entendible. Ajá. Necesitamos la presencialidad y el contacto con el otro. Eso sucede, es real. Sí, pero también es una necesidad del actor, de los directores, de los dramaturgos, hacer llegar su trabajo y si el tiempo nos da para poder utilizar estos medios, qué bueno. Y si nos da para discutir sobre Totalmente. teatro, qué bueno, ¿no? Mejor todavía. Claro, claro, claro. Sí, 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 coincido totalmente. Es imprescindible, digamos, es imprescindible. Y hay que aprender a aprovechar lo poco que se tiene en los momentos que se tiene poco, digamos, ¿no? Ajá, sí, claro. Alguna gente alguna gente dice, a ver, hay tiempo para pescar y hay tiempo para reparar redes, ¿no? Este es un momento donde uno está como reparando redes y cada tanto pesca algo, intenta, pero también Ajá, hay mucha reparación de redes. Eh, em,
reagrupar la teatralidad, ¿no? Y mira, anoche yo tenía con otros compañeros y compañeras una reunión con el movimiento de grupo de teatro independiente de Perú, y entonces el entender cuáles son las problemáticas por ahí a unos kilómetros o a miles de kilómetros de nuestro país, ¿no? Nosotros, viste, somos argentinos y siempre hay algo de esa especie Ajá. de imaginarnos que a veces somos el centro del universo, muchas veces, y entonces es muy fuerte, ¿no? Encontrarnos con compañeros, con necesidades, con realidades y con un amor por la teatralidad. Eso, bueno, eso en toda América se cruza muy fuerte y es importante mantenerlo vivo, el Claro. encuentro, las charlas, los diálogos, los intercambios, ¿no? Y también aprovechar porque de repente aparecía un encuentro, el encuentro de teatro clásico, el encuentro de teatro callejero, y Sí. entonces había que mandar una solicitud, mandar una serie de requisitos, saber si conocíamos a alguien y Ajá. si teníamos la fortuna de ser aceptados o de poder ir o de poder tener las posibilidades económicas para asistir, pues lo lográbamos. Pero ahorita nos Así da la es. oportunidad, como tú dices, de estar sentados en tu casa y al mismo tiempo estar conversando con la Asociación de Teatros Independientes de Perú. El otro día estábamos hablando sobre circo con gente de España, de España, de México y de Argentina. Y luego nos reunimos, podemos reunirnos y charlar con más gente y de más lugares al mismo tiempo. Y eso es una delicia. Sí, claro, eso, la verdad, bueno, es algo que también descubrimos con la pandemia, ¿no? Porque yo tengo mi grupo ha estado siempre, digamos, en intercambio y tratando de sortear en algún sentido las fronteras, en el sentido de, nada, de poder aprender de los otros y otras, Claro. de poder entender cómo es la realidad y qué cosas pasan en otros lugares. Pero la aparición del Zoom ha sido muy, muy importante, de escuchar a algunos maestros que a veces no tenés ni la posibilidad ni de moverte ni de verlos, Ajá. de poder escucharlos, de poder entender algunas cosas, de intercambiar con otros, de nada, yo creo que se ha armado una cosa que está buena y que va a enriquecer la teatralidad. Apenas esto empiece como a aflojar un poco, ¿no? Y nos permita un poco de todo ese mundo que nos enloquece, a ver qué podemos hacer, pero lo va a enriquecer, va a ayudar. Y en este tiempo, ayer yo tenía una charla sobre eso con otra gente, o sea, en este tiempo ha sido muy importante desde el punto de vista también de solidario, ¿no? Es decir, de Claro. acompañarse, de salir del encierro y la soledad también, ha sido importante. Sí, sí, Así que fundamental. bueno, bienvenido, ya está instalado esto. Oye, bueno, y ahora hablando de ti, Sí. ¿cómo es que te metes para conocerte, los que te conocemos y los que no te conocen, conocerte un poco más? ¿Cómo entras en este mundo ¿Del teatro? del teatro? Bueno, y ¿Y por sí, qué es sigues raro. en él? Bueno, eso es más difícil de explicarlo. Pero, pero sí, recuerdo cómo, podría decir, cómo comenzó, no sé. Yo tengo un Ajá, recuerdo de un amor por la teatralidad como fuerte, escondido, ¿no? Como esa cosa, sí, has visto, ¿no? Esas cosas que hacíamos en familia, a veces escondidas, digamos, como ajá, claro. uno tiene montones de cosas que esconde, que la familia por ahí no conoce. Pero yo tenía en mi familia, por empezar, a un tío al que quise mucho, que él se inició en algún momento en la teatralidad, y acá fue como secretario de algunos artistas importantes luego. Ok. Y entonces yo estaba fascinado con ese mundo, ¿no? Pero me parecía distante, me parecía distante. Pero al mismo tiempo, recuerdo en la habitación en la que dormía, tenía como una biblioteca con una serie de textos
y obviamente muchos de esos textos eran shakespearianos, y yo solía agarrar encerrado en algunos momentos medio de angustia textos, te diría de Hamlet, Romeo y Julieta, y empezaba a decirlos, una cosa rara. La verdad es que no, ni lo contaba, me parecía Ajá. como raro o vergonzoso. Después empiezan tus compañeros y compañeras, que algunos que hacían una cosa, pero yo nunca me animé y desarrollé casi mi camino hacia la universidad estudiando agronomía, digamos, estudiando la forma de producción del campo. Sí, Y claro. en algún momento me ganó el teatro, es decir, en algún momento yo empecé a estudiar con un maestro en Buenos Aires y empecé como nada, era mucho, me sentaba a estudiar para una materia de la universidad, pero en realidad tenía textos teatrales ahí que me lo preparaba porque tenía que hacer algo para la escuela, ya para la escuela de teatro, me fue ganando Ajá. el teatro. Así empezó por esa vía con varios maestros en Argentina y con una... siempre fui discutidor, digamos, ¿no? Un tipo que discutía consigo mismo y con otros. eh, entonces, hay algo del autodidactismo que se va a ir dando en la medida de encontrarme con algunos amigos y amigas a desarrollar una pequeñas grupalidades donde Ajá. discutíamos o hacíamos y probábamos. Así fue. Y luego en un momento conocí un compañero, lo conocí en una circunstancia muy particular, digamos, en un elenco, y me fui agrupando con él, luego preparamos un material con él, apenas hicimos la primera función de ese material, nos ofrecían lugares donde enseñar. Yo al principio tenía duda porque no me sentía como capacitado, pero empezamos y rápidamente teníamos mucha gente, bueno, no sé, fue todo un mecanismo así. Cuando me quise acordar, estábamos constituidos en grupalidad y empezando a armar una vida alrededor del hecho teatral, que tenía que ver con el hacer y con la enseñanza. Y entonces empezó a aparecer como hacer, investigar y enseñar. Y ahí quedamos, y se fue constituyendo un grupo, mi grupo, el Baldío Teatro, Ajá. se fue armando, se fue constituyendo, y tuvimos como diversas etapas. Una primera etapa de sí, autodidactismo y aprendizaje, una segunda etapa de recorrido en algunos lugares de Latinoamérica y el encuentro también con Eugenio Barba, en el caso nuestro, con el Odin Teatret, Ok. que cambió bastante nuestra La manera de visión. entender. Sí, pero sabes que un poco lo que cambió fuertemente fue la manera de entender las formas de acercarte a la teatralidad, más eso que la técnica. Ok. Lo técnico también, pero nosotros teníamos ahí un punto en común, como si andábamos haciendo cosas parecidas por algún lugar, Ajá. viste, como hacen cada grupo, aprendimos muchas cosas técnicas, obviamente, pero también la situación de constituirte como grupalidad y empezar a definir una realidad, casi te diría como construir, viste, como esos países pequeños que hay en Europa, hay varios de esos chiquitos, Sí, que son países muy chiquitos, pero bueno, no sé, tienen embajadores en algunos lugares, en New claro. York, en Washington, y si quieren ir al Vaticano también pueden discutir. Quiero decir, a construir realidades que pueden entrar en una discusión, que si no entra solamente para las formas más industrializadas o empresariales. Entonces, bueno, en eso influyó mucho el encuentro con el Odin y el Ok. conocimiento de toda la teatralidad de América, ¿no? Que en ese sentido éramos medio ignorantes. Hay una teatralidad en América fuertísima, muy Sí, claro. enraizada. Bueno, vos estás ahí, estás en una de esas cunas que es no solo de eso, sino de la cinematografía y otras cosas en México. Y son Sí, muy claro. fuertes, son lugares fuertes. Bueno, creo que así cuando me quise acordar ya estaba en otro lugar, digamos. Sí, claro, así Oye, fue. este, algo muy común de eso que platicas, de tu agrupación y todo, Sí, es este concepto de laboratorio, ¿no? De investigación, o sea, está muy metido en ustedes
el Mm. estar buscando nuevas formas y eso, ¿no? Sí, es raro porque está bueno lo que vos decís, porque sí, yo creo que que va más allá de nuevas formas, porque después ha cambiado mucho la teatralidad, digamos, a partir de la mitad del siglo XX y sobre todo con el impacto de algunos agrupamientos, Ajá, nace esto que vos decís, que podríamos llamar los laboratorios teatrales del siglo sí, XX, ¿no? claro. Como los maestros, así le decimos, ¿no? Los padres Los fundadores y toda grandes, esa historia, claro. ¿no? Entonces, claro. Entonces, sí, es verdad, eso pasó, pero pasó una cosa también más interesante tal vez, que es la consideración del hecho teatral como, digamos, como la construcción de algunas grupalidades que intentan buscar sentido a su hacer. Es muy loco porque empieza más o menos en un momento que el mundo obviamente va a empezar a reflejar eso, digamos, cuando uno Ajá, recuerda, yo era chiquito, pero digo los 60, es decir, sí, toda sí, esa claro. forma de revoluciones, tanto en las cuestiones sexuales, Sí, 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 de cambio ajá, de mundo, de comprensión de montones de cosas, es también un momento que hace que el teatro empiece también a desarrollar grupalidades que le encuentran nuevo sentido a su hacer. Eso me ajá, parece más nuevo sentido. Entonces ahí aparece también la posibilidad de que el teatro se exprese en diversas zonas, en diversos lugares, que el teatro pueda ser un teatro para la tercera edad, que pueda ser un teatro para teatro en cárcel, el teatro como forma educativa, qué sé yo. Es como si al costado empresarial del hecho teatral aparecieran otras realidades. ajá, Y aparecen muchos grupos en Latinoamérica que empiezan como a construir una identidad propia y por ahí no están ni súper enamorados de la tradición ni enloquecidos con la vanguardia teatral. sí, Pero, claro. ¿me entendés? Pero que construyen algo y van construyendo realidades de todo tipo, tanto en el área de investigación y hasta construir una pedagogía propia. Eso es, por un lado, muy loco y por otro lado, muy importante, porque me parece que es el alimento central del hecho teatral, porque paradójicamente, y en eso sí coincido mucho con Barba, hay como un crecimiento del teatro que va de lo que podríamos llamar de la periferia al centro. Es como si yo te dijera que esas grupalidades, como la propia de Stanislavski, lo que fue Ajá, Meyerhold, son elementos que luego son como tomados como hechos centrales. Es decir, hay un centro teatral que necesita de esas miradas nuevas, por ahí miradas pedagógicas nuevas, más que estéticas, sí, claro. y las va llevando, y las lleva al centro teatral, las lleva a la universidad, las lleva a las escuelas. Bueno, sí, y lo que sí es verdad, y para responderte bien a vos, claro, somos muy molestos algunos, digamos, esta cosa de encierro, ¿viste? De considerar que acá hay una posibilidad de hacer. A veces somos pedantes cuando uno es joven, pero después se va armando una cosa que es muy interesante y es muy importante porque creo, no sé si todos y todas, pero creo que es muy importante el entender que es recontra importante poder escuchar las miradas diversas. Es muy importante. Claro. Que no hay nada peor que creer que hay un solo camino, no hay nada peor que entender que uno desarrolla una pedagogía para explicar, sino que lo más importante es aprender a dudar. Claro. Aprender a dudar. Y también es vital ir creando, sí como persona, pero como agrupación también, una identidad propia, Sí, claro, claro, sí, ¿no? claro. Eso coincido totalmente en eso. Sí. Porque si todos fuéramos iguales, si todos partiéramos del mismo punto, si todos tuviéramos el mismo objetivo, aunque el objetivo sea común, quién sabe si tendría el futuro o sobresaldría este concepto de la actuación de las agrupaciones y del cambio de tiempo, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente. Sí, porque eso es paradójico, porque inclusive dentro de las agrupaciones, para que en realidad tengan una identidad, también hay que preservar la diferencia interna. Viste que hay Claro, como miradas propias. Bueno, eso también es muy importante, porque si no, podés arruinar o cosificar una actividad grupal.
sí, sí, coincido totalmente, pero O que ser una aparezcan mala copia, miradas ¿no? o hacer una mala copia, que Ser es una lo más mala copia. común. Eso ha sido lo más común. Bueno, pero a veces, claro, viste que eso pasa Sí, mucho, claro. sobre todo con, eso pasa mucho. Pero bueno, uno todos los días cuando escucha música ve tantas malas copias de Rolling Stone que, bueno, dice, Sí, bueno, sí. parece que el Tampoco es para teatro no espantarnos escapó. tanto. Sí, 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 porque eso pasa mucho, sí, eso ocurre mucho, es verdad. Y entonces surge como tu agrupación y Sí, empiezan a investigar y empiezan a estructurar, pero tú en especial le das mucha vuelta a la docencia, ¿no? Te vas mucho por ese lado de la sí, formación. sí. Sí, eso tiene mucho que ver también con con alguna influencia, porque, digamos, porque en realidad a mí me interesó mucho como, bueno, arriesgar un poco, porque en realidad yo te cuento que al principio la mirada que tenía de los centros de formación artística era una mirada como, no sé si la palabra es despectiva, pero, Ajá, viste, cosa de joven, yo me daba como, no sé, me daba como cosa. Y en realidad, rápidamente, ¿no? Con una cuestión lógica de pensamiento, uno empieza a decir, bueno, pero a mí me parecía que había un lugar que yo quería como aprovechar de los espacios esos, que era la posibilidad justamente de lo que te estoy diciendo. Me tardé ajá, mucho en entenderlo, ¿eh? Yo entré rápido a los espacios oficiales porque fui convocado y terminé aceptando. De la manera que terminé aceptando fue ridícula, porque en realidad yo no quería ir, pero es dentro del grupo donde me obligaron a estar en uno de esos lugares. Y yo dije, bueno, está bien, qué sé yo. Pero después, pero fue muy importante porque pude entender, más allá de las diferencias, ¿por qué te ajá, digo esto? Es decir, los espacios oficiales tienen un ritmo de funcionamiento entendible, totalmente entendible, y una forma para formar también entendible, pero que corresponden a la lógica pedagógica de funcionamiento ajá. y viste que tiene una serie de permisos que para algunos, viste, que vos decís, ¿cómo que puede faltar 25 veces? No, no, ¿cómo es esto? ¿Viste? Es un poco eso. Entonces, yo vengo de ese mundo donde lo que llamamos temperatura de proceso es muy importante. O sea, de qué manera tú puedes revolver algo para darle una temperatura que te Ajá, lleve a una cuestión de comprensión, si querés, un tanto más distinta y más rápida de ajá. algunos procesos, ¿no? En cambio, la escuela es como un poquito más, bueno, en fin. Entonces, al principio yo no le veía bien el camino y de poco empecé a entender dónde y la necesidad de preservar esos espacios, de ayudarlo, de multiplicarlo y eso me fue convenciendo en un camino de cómo hacer. Entonces, bueno, te mentiría si no te digo que también el encuentro mío con Eugenio Barba fue muy importante, porque él decía de que está bueno que en los espacios oficiales aparezcan otras o miradas múltiples, digamos, ¿no? O Claro. sea, que aparezca la unidad en la diversidad, que aparezca una posibilidad de nada. Y la verdad que yo hasta acá he mantenido eso y en ese sentido estoy contento de lo realizado, en el sentido de poder abrir, de que los estudiantes y las estudiantes puedan comprender que hay miradas múltiples, como te decía, distintas, que hay maestros, digamos, te puede gustar o no, pero que es importante respetar. Para, me di cuenta mucho tiempo después que el primer maestro con el que trabajé en algún lugar decía una cosa muy importante, ¿no? De poder tener como un mecanismo de aceptación en el momento de prueba Ajá. que, que evitara la discusión inmediata, la polémica con el hacer y que te permitiera probar. Eso sigo creyéndolo hoy, ¿no? El poder entregarte para probar. Sí. Y bueno, esta visión que tenías, o esta visión que tienes de la formación, pues te ha ayudado también a mucho,
a llevar adelante tu trabajo, pero no te contraponías o no te causaba de repente un choque cuando estabas dirigiendo algo y de repente te decían, no, maestro, por aquí no es que así es como trabajamos. Bueno, no me pasó tanto eso no me pasó tanto porque eh, nada, no sabría cómo explicártelo, porque tal vez lo que te diga, en realidad no he tenido grandes enfrentamientos en eso. Yo entiendo que debe Ajá, ser porque aquellos que elegían, por ejemplo, durante un tiempo, ahora cambió, pero la Universidad Nacional de las Artes, donde yo sigo siendo docente, pero yo no era docente al principio, ajá, al principio de este tiempo que te voy a relatar, eh, eh, empezó a aplicar el mecanismo tradicional en las escuelas oficiales de residencias. ajá. Y yo rápidamente fui convocado a dos residencias, a dirigir una vez, después a dirigir otra. En aquella época eran los estudiantes y las estudiantes quienes elegían a sus directores, Los digamos. directores. Hoy ha cambiado, hay otro mecanismo. Es como que hay varias opciones, el mecanismo se da por ahí. Pero, entonces, ¿por qué te cuento esto? Y ahí dirigí en dos oportunidades. Luego empecé a trabajar ahí en la universidad y sigo trabajando hasta ahora. Pero eh, el desarrollo de la diferencia, que no significa algo mejor, nada que ver, digo, Ajá. la diferencia hace que el otro también desee ver, bueno, a ver, este hombre qué hace, digamos, ¿no? ¿Por dónde va? Me parece que eso ha ayudado mucho, entonces se ha evitado conflictos, más bien se han metido por el lado de la aceptación del probar y el Ok. de avanzar con un espectáculo, ¿no? Y eso no solo lo he hecho ahí, sino que lo he hecho inclusive en algunos espacios así de comedias, me refiero a elencos de comedias oficiales, Ajá. donde muchas veces hay actores que están acostumbrados como a una forma, no, yo en ese sentido he tenido suerte, le cambiaría la idea, no he tenido grandes conflictos, digamos, sino que bueno, he realizado con mayor o menor fortuna, pero he Ajá. realizado bastante, ¿sí? Ha sido así. Y el día de hoy eres más director que actor. Sí, claro, sí, 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 el día de hoy, hace un rato también, porque sí, bueno, ese es una. No lo llevé nunca todavía a terapia, digamos, pero en algún momento debería llevarlo porque fue terrible, porque la verdad que eh, amaba el hacer, digo, como actor, Ajá. y en un determinado momento en el proceso de desarrollo grupal, los compañeros míos querían que dirigiera. Entonces, y fue muy interesante porque cuando iba a dirigir, creo que el segundo espectáculo, me parece. Yo me puse a llorar en una reunión, pero mal, así como. Y dije, estoy entendiendo que voy a dejar de ser actor, no sé, porque yo en ese momento se ve que no podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Claro. Y, eh, y la verdad, hacia la dirección, mucho, muchísimo. Y nada, estoy intentando ahora volver a la actuación. Por supuesto lo he hecho muchas veces, he estado actuando, Ajá. pero la dirección me llevó. Y además amo dirigir, pero al principio era como, yo decía, era una pérdida fuerte, ¿no? Porque yo Sí, quería claro. ser el actor, digamos, y fui para otro lado, sí, claro, es así. Sí. Hemos platicado aquí con directores que Sí, dicen, yo siempre quise ser director, yo no quise ser actor, mi ah, bueno. visión era este. Pero también hemos platicado con actores como tú que de repente dicen, pues no fue una decisión que yo dijera, esto es lo que quiero, sino las circunstancias me llevaron Totalmente. y ahora soy el director, ¿no? Sí, claro, y eso también da como a veces da una característica distinta también, porque yo me fui convirtiendo como un director, entrenador, formador, no sé. Ajá, Digo que no es exactamente lo mismo que cuando me llama, qué sé yo, un elenco oficial y uno va a dirigir, bueno, uno va y hace, pero yo claro, siempre estuve, el grupo me llevó
a esa cosa, ¿no? También a estar pensando no solo en mi crecimiento como director, sino en qué cosas estaban necesitando mis compañeros. Eso siempre lo estuve viendo, fue una de las características, es decir, ponernos a prueba en diversas instancias Ajá. y aprender algunas cosas nuevas, y eso fue el camino, fue así. Eh, pero me parece que está ligado a esto, ¿no? De que, bueno, antes de verte, vengo de ensayar y con unos jóvenes y es inevitable que yo me esté moviendo ahí muy desesperadamente con cosas que recuerdo, que entiendo, que son parte del proceso más juvenil o de mayor, del periodo del aprendiz, digamos, de la Ajá. actuación. Y trato de acompañar en esos procesos, digamos, y lo acompaño mientras estoy dirigiendo, porque entonces yo generalmente divido en dos lugares eso. Hay momentos en que estoy planteando, ojo, esto que te digo no es porque quiero que lo hagas así, sino que lo que quiero es que entiendas que si conseguís eh, esta oposición o si querés esta fricción interna, hay algo nuevo que puede aparecer en vos. Entonces, bueno, ¿no? A veces logro convencer y damos batalla a ese tipo de cosas. Digamos, ¿sí? Es un poco Oye, así, un poco así. a veces los actores decimos que tenemos una lucha interna por interpretar, por entender el personaje, pero también existe una lucha interna en el director, ¿no? A la hora de entender el texto y de cómo poder hacérselo entender a los actores. Porque a fin de cuentas, yo como actor, yo me presto al director, pero la obra es del director. Ujú, ujú. Bueno, ahí sí, a ver, no quiero, no me quiero meter con el tema mucho, digamos, pero no, pero mirá, yo tengo yo, eh, por ejemplo, a ver, hay mucha confusión entre el campo teórico donde yo me muevo, entonces, confusión externa, entonces me preguntan, ¿y qué es la antropología teatral, ese tipo de cosas? Y yo digo, y es más sencillo que lo que vos te imaginás, porque en realidad para mí significa que ahí creo que convenzo y enamoro a algunas personas cuando digo, para mí el actor es el centro de la totalidad. Ajá. Empiezo por ahí, entonces se quedan Wow, escuchando un sí, rato. claro. Pero tiene que ver con eso. Yo estoy en la dialéctica que se establece entre actor y director. O sea, lo más importante es poder encontrar esa posibilidad, ¿no? Te decía, yo hay algo que tengo, a lo que tengo que llevar, pero yo me enamoro de los actores que son capaces de engañarme de que me siguen, pero por dentro están Sí, también claro. jugueteando una traición, ¿no? ¿Entendés Ajá, lo que sí, digo? sí, sí. Entonces yo creo que ese es el elemento, un elemento central en el proceso creador para mí, ¿eh? Es muy importante poder juguetear, ¿no? A mí no me gusta mucho, a mí personalmente, no me gusta mucho el hablar, ¿no? No se trata de hablar, me gusta hablar haciendo, ¿no? Y Ajá. tanto digo, en los temas que tienen que ver con la búsqueda y recibir un hablar haciendo del actor. Y ahí, sí, claro. Y ahí empieza toda una batalla que es muy linda, porque yo creo que si yo entiendo algo del material, el material obviamente me despierta en mí algo, determinado tipo de cosas. Y Ajá. yo voy por ese lado. Ahora, también yo suelo trabajar mucho con imágenes. Los actores provocan imágenes, qué sé yo, y yo las miro. Y yo siempre digo que las primeras imágenes que un actor propone, eh, yo digo, por ahí no le doy tanta bolilla al principio, ¿no? Si no hubo Ajá. un gran... ¿Por qué te digo eso? Porque me parece que al principio uno elimina lo conceptual que tiene de la textualidad. Hay que tratar de encontrar, de meterse por otro lugar y sorprenderse con él. ¿Eh? Yo trabajo mucho con eso y así como lo hago con el actor, lo estoy haciendo conmigo, porque a medida que yo avanzo con el material con ellos, yo Ajá. empiezo, realmente ellos me han ayudado a ver nuevas cosas. Entonces ahí empieza un mundo donde yo creo mucho lo que decía
voy a hacer una traducción latinoamericana de un maestro que es Nando Taviani, que falleció hace un año, italiano él. Ajá. Entonces, pero la traducción medio así latinoamericana sería, si el actor hace aquello que yo quiero ver, y si el actor hace aquello que yo quiero ver y aquello que se supone que el texto explica, y si el espectador entiende aquello que el actor hace, lo que yo quise poner y lo que el autor explicó, Ajá. él dice, no hay teatro, lo que hay es cualquier mierda, digo, para hacerte una traducción. Y es lógico, porque no es una línea directa, sino que es la fricción y la aparición de diversos niveles de organización Ajá. en un material que tiene esos componentes, el componente del autor, de la dirección y del actor, digamos, ¿no? Y de ese Ajá. lugar, ese componente que le da a la dramaturgia el propio espectador. El propio espectador Claro. también es un constructor dramatúrgico. No hay una dramaturgia única en la comprensión, lo conocerás bien. Lo que hay es múltiples lugares que se han abierto en la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? Cuando un Ajá. espectáculo es un espectáculo importante y de nivel. Bueno, a mí me gusta jugar en eso, claro. Yo creo que me hubiese ido mucho mejor si yo me dedicara a hacer algunas cosas que conozco y que son para mí más rápidas. Sí, pero que son más rápidas de construir y por Sí, lo menos sí, fácil, claro. para algunos salarios me hubiera sido mejor. Pero siempre me metí más en este lugar. Me gusta tratar de descubrir y escuchar también para entender qué estamos construyendo, qué está apareciendo. Bueno, un poco así por lo menos funciono yo. Ajá. Oye, ¿y qué pasa cuando el actor le quiere ganar al director? Cuando el actor dice, no, yo ya sé lo que él, o sea, yo le voy a dar y él tiene que recibir porque yo soy el actor, ¿no? Bueno, y no, sí, bueno, yo no tengo tanto problema con eso, me deben respetar un montón, pero Sí, claro. es verdad lo que vos decís, es verdad lo que vos decís. Yo tengo una cosa que conocen mucho mis asistentes, cuando no logro, porque a veces pasa que no es maldad por ahí, el otro está embocado por ahí y tiene Ajá. una línea de hacer, cuando ese actor sigue por esa línea, yo lo dejo caminar un rato porque sé que hay un momento en que el actor empieza a dudar de lo que está haciendo. Porque es así, porque los actores son honestos, digamos, no somos ninguno mentiroso en ese sentido. Llega un momento Ajá. que empezás a dudar, ¿viste? Vos podés hinchar el pecho, pero hay un momento que dudás de lo que estás haciendo. En ese momento es un momento generalmente duro para mis actores. Yo suelo estar un par de días sin hablar, no responder. No, es- Viste que es mortal, sí, porque sí, a las sí, preguntas. Y a mí completamente. siempre me dio resultado, porque después empiezan a, digamos, algo baja, si es que pasara eso. Ajá. Entonces el otro dice, pero pará, decime cómo me estás viendo. Entonces ahí uno empieza a hablar y a encontrarse y a ayudar un poco más, pero no me ha pasado tanto. Pero es verdad que puede pasar eso que vos decís, en el sentido de que se ponen así. Bueno, yo ya sé que es como, no sé cómo es en México, pero bueno, a mí me pasa mucho con los técnicos teatrales, los técnicos, viste, de espacios Sí, sí, oficiales, que también. yo trato de ser hiper respetuoso Claro. y funciono de una manera que la verdad que siempre me he sentido bien atendido, Ajá. no enojado del otro. Me parece que hay ahí, como el teatro es un hecho colectivo, es de verdad un hecho enteramente colectivo, también en su construcción. Bueno, sí que estas cosas están, que estas cosas nos suceden, que estos errores a veces cometemos, pero que es importante, nada, ¿no? Ahí ser tranquilo, esperar, ver cómo viene, ver cómo uno va. Me parece que es central eso. Y y yo en ese sentido estoy contento con algunas de las cosas como las he realizado. ¿No? Trato de ser cuidadoso en ese tipo de aspectos. Oye, ¿y hay algún proyecto que te esté haciendo comezón,
que digas, este es el proyecto que quiero hacer o me gustaría hacer esto? ¿Hay algo que te gustaría hacer y que no has podido hacer? ¿O has hecho Sí. todo lo que quieres? No, 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 viste que eso, uno muere con eso y es como, es como inclusive cuando uno está en el escenario, ¿no? Como, viste, como actor también, que siempre estamos mostrando también lo que nos falta, viste, nuestro oficio es Ajá, así, viste, siempre falta algo, uno siempre quiere, ¿no? Bueno, en la dirección también pasa esto y sí, yo me animaría a decirte que a mí me está faltando, o hace rato que necesito, que tengo ganas de... Me gustan esas situaciones donde uno dirige algunos procesos un tanto, por lo menos, más complejos en algún aspecto, eh, en el sentido, por ejemplo, de trabajar con más bailarines, ajá, trabajar con músicos, hacerlo mucho más integrado y con diferencias culturales es un tema que tengo claro, ganas, claro. de construir algo eso, eh, eso tengo muchas ganas. Y sí, eso sería lo más pendiente, digamos, de uno, porque alguna vez que he hecho alguna cosa uno siente una felicidad también distinta porque enfrenta también algunos nuevos desafíos, qué sé yo, y sí, algo de eso me gustaría encontrar en la Ajá. posibilidad de hacer. Hoy todo lo que te digo me suena raro porque en el medio de esta cosa que nos mantiene, Sí. viste, encerrado en un departamento de 2 ambientes, 3 ambientes, Lo que 4 ambientes. hagamos ya es novedad, ya, claro. Claro, claro, claro. Entonces, pero bueno, estaría, sí, yo creo que por ese lado más que nada me falta un poco eso. Tengo ganas de realizar algo de eso, sí, sí, algo de eso. Oye, y en tu proceso como director, ¿cuándo termina en un proyecto? ¿Cuándo termina el trabajo del director? ¿Cuándo el director decir ya hasta aquí? ¿O hay que Sí. seguir? ¿O cuándo? Bueno, yo la verdad que es, digamos, lo que tiene la grupalidad que te hace seguir un rato largo, Ajá, ¿viste? Porque a veces uno estrenó y sabe que ahí no está todavía el material, que hay algo claro. que está por venir y que eso lleva un tiempo. Entonces ahí hay que acompañar mucho, ahí no está bueno aflojar rápido, ahí hay que acompañar. Y empiezan a pasar cosas maravillosas. Pero bueno, y tal vez tengas que tener un grupo para eso, porque muchas veces en otro tipo de direcciones no lo podés realizar, podés acompañar un poquitín, pero después no, Ajá. está muy metido en que es un material, un espectáculo para hacer así, y tiene ese límite, digamos. Entonces ahí lo que hay que tratar de hacer, me parece a mí, tratar de hacer es alargar el momento de estreno un poquito, pero cuando es con tu grupo, bueno, es dejarlo que circule el material y que vaya encontrando una nueva posibilidad, digamos, ¿no? Ajá. Nuevas formas en donde vos te afirmás en algún lugar. A mí me ha pasado con algún espectáculo, yo me quedé pensando porque, digamos, el grupo tiene espectáculos de todo tipo. Ajá. Y en algún momento tuvimos siempre mucho espectáculo de calle. Había uno de esos espectáculos de calle que al principio era como cortito, era como pequeño, era como Ajá. una acción, pero era débil todavía argumentalmente. Y tuvo como 2 instancias de trabajo, siempre muy, muy lindo verlo, pero en la tercera de esas cosas sí se logró un material con una síntesis argumental interesante y con mucha, bueno, en ese caso con mucha canción, con mucha musicalidad Ajá. y nada. A veces se dan procesos de extensión en los grupos de este tipo, que tiene que ver con, por un lado, tener el espectáculo que estrenaste, el otro de acá, el otro de acá, el monólogo de uno de tus actores. Pero por otro lado, tenés esa especie de material que uno siempre lleva como en la bolsa. Ajá. Sí. Esos materiales son muy ricos porque a veces llevan mucho tiempo, ¿no? Como de preparación, sin que vos lo tomes como un momento de preparación. Claro.
Lo que hiciste fue probarlo en diversas instancias. Llega un momento en el que llegan a una temperatura muy interesante, sí. Eso está bueno también, eso está bueno. Oye, y por ejemplo, como en ese caso, ¿te ha pasado que hayas repuesto un proyecto y a la hora de reponerlo, tu visión es diferente completamente a cuando lo pusiste por primera vez? Sí, con las reposiciones, si lo que me dio es un tiempo muy, muy largo, hay cambios. No sé si tan diferente, pero hay cambios Claro, importantes, sí, hay cambios importantes. Ahora, a veces son cambios y a veces son mejorías muy ajá, importantes con esos cambios, porque uno empieza a tener una mirada distinta también de algunos aspectos o más múltiple. Yo les diría más múltiple. Sí, eso me ha pasado, me ha pasado. Tal vez lo peor que me pasó cuando era joven, más joven en la dirección, era un material que era muy complejo de montar, digamos, de dejar instalado primero, una vez ajá, que se instalaban unos agarres en algunos techos, que era muy complejo hacerlo. eh, una vez que se lograba eso, bueno, el armado no era complejo, pero había que armar esos agarres. Yo estuve trabajando un fin de semana en un teatro en aquella época, y luego cuando estaba viendo de nuevo el material en mi sala antes del estreno, empecé a mirar y otra vez me agarran esas cosas de que me empiezo a angustiar y me empecé a angustiar y los actores fue tan fuerte que se empezaron a dar cuenta que estaba angustiado. Yo empecé a pedir disculpas y dije, no, lo que pasa es que me di cuenta que me equivoqué. Este, tengo que modificar la apuesta más o menos y era un cambio de ángulo, ¿no? Lo cual implicaba un trabajo enorme de nuevo, ¿no? Pero ajá. ellos me vieron tan mal que dijeron, nah, no sabían cómo calmarme. Y yo de verdad me sentía muy avergonzado porque me di cuenta que esa situación, yo estaba mirando el ensayo en otro lugar, pero recordaba cómo lo había dejado colocado y entendía que la perspectiva que le había dado era Era equivocada, diferente, claro. era diferente. Pero bueno, esas cosas me han pasado más, digamos, ¿no? Ese tipo de errores, digamos, ese tipo de funcionamiento. Y entonces, ¿cómo ves al Antonio de aquel entonces? No, ¿Qué consejo le eh, darías a ese uh, director? a ese director le diría que un montón de cosas porque no sé cómo explicarte, pero uno cuando es más joven es como muy, a veces está bien, porque uno necesita como darse crecimiento y empezar a crecer, pero digo, uno se equivoca mucho. Ajá, eh, yo, uno es muy sectario cuando comienza, parece como una necesidad, a veces inclusive por el agrupamiento. ajá, A veces los grupos necesitan un tiempo de sectarismo, ¿no? De pensar que son los mejores, porque eso a nosotros, por ejemplo, nos hizo bien. Éramos muy sectarios, en un determinado momento viajamos a Perú, vimos un trabajo sobre todo con percusión de otro grupo, y nosotros empezamos a darnos cuenta que nos faltaba aprender mucho de esa realidad, y eso fue muy importante. Eh, Así que yo le diría a aquel primero que nada, que abrir un poco es muy importante porque suele como nada, ¿no? Como traer un aire central que te da un imaginario también ajá, probable, más abierto, ¿no? Y estos días me acordaba mucho por una situación casual, bueno, por el recuerdo, por el fallecimiento específicamente de un productor. ajá. Recordaba uno de mis primeros espectáculos fuera del grupo y siendo yo muy, muy joven, eh, los errores cometidos, lo recordaba con claridad. Ajá. Eh, Ese hecho, esa muerte me hizo recordar eso y porque me hacía acordar ese tiempo. Y sí, y yo creo que ahí en ese material yo desarrollé la máxima omnipotencia, ¿no? Que es pensar que uno es Dios y que puede resolver cosas que no Todo, tienen claro. resolución.
tanto en la construcción propia dramatúrgica como en alguna problemática del actor elegido, quien te convocó, no importa por qué, pero que uno estuvo subestimando algo, la dificultad del problema. Ajá. Eso lo recordé mucho estos días, o sea que es una pregunta buena la tuya, porque para hablarle a aquel, la verdad que estos días lo recordé mucho. Y tu lenguaje como director también ha cambiado mucho, ¿no? Tu forma de... Sí, sí, porque ahí también hay otro tema que es muy interesante, que en algún otro momento, si querés, podemos charlar. Yo creo que el Claro, problema el tema de la palabra a nivel teatral es un tema muy importante, porque usamos palabras similares, pero decimos cosas distintas. Entonces, claro. ¿no? Es muy Sí, sí, difícil sí. eso, porque, y no estoy diciendo que alguien diga cosas equivocadas, no, no, no. Estoy diciendo que yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que dejé de utilizar montones de palabras porque, bueno, ahora no sé si es tanto, pero en aquel momento había dejado de utilizar palabras que entendía que habían sido transmitidas con una mirada que no era la mía. Y digo, ¿para qué voy a hablar de esto si los voy a confundir más? Entonces, Claro. ahí uno empieza como a crear nuevas palabras y en ese sentido, estábamos hablando con una gente el otro día, en ese sentido los grupos son importantes porque uno empieza a inventar algunas palabras que solo sirven en ese mundo interno, tienen Sí, ese valor, no sé cómo explicarte, sí, sí, sí. que Clarísimo. cuando vos le decís a un tipo, nada, nada, falta fuerza, el tipo sabe que no es tensión lo que está diciendo, estás hablando de Claro. otra cosa. Pero eso lleva un tiempo también, o sea que el tema de la construcción de la palabra es un tema también muy importante, no es un tema menor, es un tema dificultoso. Y sí, yo fui cambiando mucho. Podría decir que mi palabra se convirtió en una palabra más suave, más redondeada y más pulida en algunos aspectos, más cuidadosa, Ajá. encontrando las variantes que el mecanismo de actuación te da, hablando de personaje cuando necesito hablarlo, porque entiendo que ahí hay algo que construir, Ajá. porque veo que hay, no sé, hay un personaje que necesita ser transitado y representado. Y otras veces eliminando el concepto de personaje, entrando más bien a la situación del rol, a poder encontrar lo que significa lo discursivo de eso que encaro. Entonces, pero antes me costaba mucho eso, hoy me parece que está más cercano a lo que hago, digamos, ¿no? Y en el último tiempo ni te cuento, porque con el tema del Zoom, sobre Ajá. todo en la enseñanza, y yo, el Zoom no ¿Cómo te es lo fue con que eso? a mí me fue bien, yo entendí muchas cosas. Yo enseguida dije, sí, ya sé que no es teatro, lo que te contaba antes, ¿no? De Sí, que claro. el teatro, mira, es otra cosa, sí, está bien, eso estaba bien. Ahora, yo decía, tampoco es cine, ¿viste? Tampoco es televisión. Y esto es un cuadradito ahí, así, qué sé yo. Y yo aprendí a utilizarlo para muchas cosas. Por ejemplo, ayer estaba dando ese informe en la universidad. Yo decía, pasó lo siguiente, nosotros hicimos esto. Hubo entrenamiento de un nivel, hubo entrenamiento de tal nivel y además trabajamos tal y cual cosa. Y ahí empecé a explicar algunas acciones que había podido trabajar también en la pantalla, ¿no? Ajá. Y yo decía, no son las típicas acciones dramáticas de carácter, si querés, más stanislavskiano, sino por ahí son otro tipo de acciones que no se ligan solamente a la intencionalidad, pero que funcionan de alguna manera. Por ejemplo, jugué mucho con la aproximación y la distancia con la cámara, Ok. ¿no? La manera de jugar, inclusive con los haceres. Eso fue muy importante. Obviamente, cuando luego había, si en algún momento tomábamos presencialidad, y hay una cuestión del cuerpo que hay que trabajar, digamos, ¿no? De cómo ponerlo, qué sé yo. Bueno, pero que hay algo, hay cosas que se podían trabajar, que no eran las mismas del cine, que son otra cosa. Ajá. Y eso fue, me gustó porque ayer con los docentes que hablaba, fue muy escuchado como el concepto, porque de verdad yo lo veo que ahí hay una opción. Bueno, mientras estamos encerrados, esta opción
como te decía antes, es muy importante, digamos, que otra cosa. Yo tengo que encontrar qué cosas, qué aprendizaje puede haber de este primer tramo y hacia dónde nos puede llevar. Sí, encontré algunas de esas cosas, fue bueno hacerlo. Dividí también de cómo después mostrar algún trabajo, si alguien hacía un trabajo con el otro, dividirlo de dos maneras, saber que uno puede utilizar el Zoom y dejarlo grabado en el Zoom, o puedo grabarlo de alguna manera y si necesito editarlo, son cosas distintas. Claro. Bueno, será un tiempo de aprender eso, de aprender nada, lo que te decía antes de que charláramos aquí, que aprender a construir, a mejorar, a armar redes, ¿no? Después salimos a pescar, pero este momento de armar redes es importante. Oye, ¿qué viene para ti ahora? Bueno, lo que viene es que Me platicabas que viene pues mucho trabajo. sí, sí, estoy con mucho trabajo porque hay una serie de cosas que quedaron coaguladas y que ya se estrenan en este mes y medio. Hay 3 materiales que habían quedado, pero de hace un montón de tiempo y Ajá. necesitan salir y caminar. Y luego sigo teniendo algún problema, estoy dirigiendo te decía, una residencia así internacional que se desarrolla con actores y Distintos actrices lugares. de distintos lugares, de varios países. Hay todo un sector más bien europeo, después hay un sector más en donde hay mexicano, colombiano, brasileño, y bueno, en fin. Son 9 los participantes, pero estamos con la dificultad del ingreso al país en el momento de la presencialidad. Eso se debería dar a mitad de septiembre. O sea, todo el trabajo que venimos haciendo es por un lado teórico y por otro lado es trabajo virtual, por Zoom, en donde Ajá. venimos desarrollando todo el material. Bueno, veremos a ver qué pasa con eso, que eso me tiene como muy preocupado. Y por otro lado, nada, estamos también preparando, medio atrasado en esta oportunidad por las dudas de nuestro. Nosotros tenemos un festival que se desarrolla todos los años en el mes de diciembre, se llama Festival de la Víspera, porque había nacido como una víspera del Año Nuevo Ajá. o de las fiestas en general. Y este año es la 25ª edición, pero venimos así, ¿no? Hoy estábamos hablando a la mañana y venimos medio como complicado porque la Claro. pandemia complicó mucho. Así que estamos trabajando sobre eso y sobre la publicación de un libro de Gabriele Baccis, director italiano, que tiene un libro que se llama Awareness, que es un libro que cuenta la experiencia de una cantidad de clases que realizó Grotowski en Torino Ajá. hace, hace unos años y que realmente es un libro muy interesante, muy Muy interesante. interesante, claro. Así que bueno, estamos con eso, tratando bueno, de ver si lo podemos terminar todo, no sé, toda la cosa, digamos, ya está traducido, está el trabajo, pero digo, todas estas cosas, la del libro, son un montón. Veremos a ver si llegamos. Pues no puedes estar quieto y eso es bueno. Sí, eso es bueno, sí, eso es Eso es bueno. Cuando bueno. esté quieto, ya voy a empezar a dudar de cuál es el estado de ese momento. Oye, Antonio, pues muchísimas gracias por este No, rato de gracias a vos. charla. Muchas gracias a vos y ya nos volveremos a ver y encontrarnos. Te agradezco muchísimo, ha sido como linda la charla esta, escuchar también tu sonoridad, pensar en Zacatecas y No, no, nada, y tienes una un abrazo invitación. enorme. Tienes una Sí, invitación para acá. gracias, ya nos encontraremos, me comprometo a eso. Así es. Gracias. Gracias por tu tiempo, por todos estos conceptos, por dejarnos conocerte un poco más, conocer de tu trabajo. Un placer. Para mí también. Y como decíamos hace rato, hay muchos más temas que platicaremos más adelante. Será un placer poder charlar contigo. Cuando quieras. Un abrazo enorme. Gracias. Él es Antonio Célico, desde Argentina para todos ustedes, maestro, actor, director y un buen amigo. Gracias y hasta siempre. Hasta siempre.